Mis hijas me dijeron que no era su verdadero padre, así que dejé de actuar como tal. Lo que nunca imaginaron fue que mi ausencia iba a dolerles más de lo que me dolió a mí su traición. Y cuando lo entendieron, ya era demasiado tarde. Todo empezó una tarde común de martes. El tipo de tarde que no esperas que te cambie la vida. Había terminado otro largo día como supervisor de mantenimiento en una fábrica del norte del estado. Mi turno empezaba a las 6 de la mañana, y cuando por fin pisé el umbral de casa, lo único que quería era una ducha caliente, cenar algo sencillo y sentarme a ver televisión en paz. Pero algo se sentía fuera de lugar. La casa estaba demasiado silenciosa. Ni las risas de las niñas, ni la televisión encendida, ni el aroma de la cena en el aire. Solo silencio. Entré dejando el maletín junto a la puerta, y encontré a mi esposa, Carolina, sentada en la mesa de la cocina, completamente absorta en su teléfono. Su expresión era extraña, como si acabara de leer algo perturbador y no supiera cómo reaccionar. ¿Dónde están las niñas?, pregunté, tratando de sonar despreocupado. Ella no respondió de inmediato. Solo hizo un gesto vago con la mano y volvió a mirar su pantalla, como si yo no estuviera allí. Me pareció raro, pero supuse que sería algún drama adolescente o una pelea de hermanas. Caminé hacia el fondo de la casa, siguiendo un murmullo que venía de la sala. Y justo antes de entrar, me detuve. Las voces eran inconfundibles. Reconocí a Sofía y a Rebeca, mis hijastras, de 13 y 15 años. Estaban sentadas en el sofá, cuchicheando como si compartieran un secreto. Ni siquiera tenemos que decirle a papá, dijo Sofía, con desdén. Él ni siquiera es nuestro verdadero padre, añadió Rebeca. Sentí un nudo en el pecho. Mi respiración se detuvo. ¿Qué acababa de escuchar? No puedo creer que mamá se haya casado con él, dijo Sofía, como si yo fuera un adorno más en la casa y no la persona que había criado a ambas desde que tenían pañales. Me quedé helado en el pasillo, sin saber qué hacer. Durante un momento pensé en entrar y exigir una explicación, pero no lo hice. En lugar de eso, retrocedí lentamente, sin hacer ruido. Me senté en la cocina, frente a Carolina, quien seguía evitando mi mirada. Durante años había hecho todo por ellas. Las acompañé al médico, les preparé el desayuno cada mañana. Estuve presente en cada festival escolar. Las traté como si llevaran mi sangre. Porque para mí, ser padre no es un asunto de biología, sino de compromiso. Y sin embargo, allí estaba, escuchando cómo esas niñas me tiraban a la basura como si no hubiera significado nada en sus vidas. Esa noche no dije una palabra. Cenamos en silencio, aunque nadie parecía tener hambre. Me quedé despierto hasta tarde, sin saber qué hacer con todo lo que sentía. La frase "no es nuestro verdadero padre" se repetía una y otra vez como una herida abierta en mi mente. Al día siguiente me levanté más temprano que de costumbre. No pude dormir bien. Bajé a la cocina y encontré a las niñas ahí, cada una concentrada en su teléfono, ajenas a todo lo que pasaba a su alrededor. Me armé de valor. ¿Ustedes creen que yo no soy su padre?, les pregunté. Directo. Sofía alzó la vista apenas por un segundo y luego volvió a mirar su celular. No lo eres. Nunca lo fuiste de verdad, murmuró con indiferencia. Fue como recibir una puñalada al corazón. Ninguna emoción, ningún titubeo, ningún rastro de empatía. Solo lo soltó y siguió con su día. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Y respondí con las únicas palabras que podía decir sin caerme a pedazos. Si así es como se sienten, entonces dejaré de actuar como su padre. Me levanté y salí de la cocina sin esperar respuesta. No sabía si hablaba en serio, o si solo estaba reaccionando desde el dolor, pero ya lo había dicho. Y no lo retiraría. Durante los días que siguieron, llevé a cabo mi promesa. No preparé el desayuno. No pregunté por la escuela. No me ofrecí a ayudarlas con sus tareas ni les recordé que llevaran suéter cuando salían. Simplemente me ausenté, emocionalmente. Al principio no pareció importarles. Era como si mi existencia fuera meramente funcional, un fondo en su día a día. Pero en la cuarta mañana, algo cambió. Rebeca bajó las escaleras y se detuvo en seco al ver que no había desayuno. ¿No vas a hacer el desayuno?, preguntó. Me encogí de hombros. ¿Para qué? No soy tu padre. ¿Recuerdas? Ella parpadeó confundida, como si apenas comenzara a conectar los puntos. Pero, intentó decir algo más, pero no lo hizo. Y al día siguiente, no volvió a preguntar. A final de esa semana, el ambiente en la casa era irrespirable.
No solo las niñas estaban inquietas, Carolina también. Ya no me pedía favores, ni se quejaba de las pequeñas cosas como solía hacerlo. Una noche, después de que todos nos fuimos a dormir, me despertó en la sala. ¿Por qué estás haciendo esto?, me preguntó, con voz baja. ¿Por qué las estás dejando de lado? No le respondí de inmediato. Pero cuando lo hice, ni siquiera levanté la vista del televisor. Ya no soy su padre. Ellas lo dejaron claro. Carolina me miró en silencio. Estaba acostumbrada a que siempre diera el primer paso, a que pusiera la otra mejilla, a que arreglara todo lo que se rompía en la casa, ya fueran cosas o relaciones. Pero esta vez no lo haría. No tienes que ser así, dijo, como si fuera fácil apagar el dolor con una frase. La ignoré. No por crueldad, sino por necesidad. Había tocado fondo emocionalmente. Esa indiferencia de las niñas, ese rechazo frío, me había dejado en un lugar que ni siquiera sabía que existía. Uno donde ya no me dolía no estar presente. Y como si el universo quisiera probarme. Los días siguientes fueron una mezcla de silencios prolongados, miradas esquivas y una tensión tan densa que podías cortarla con un cuchillo. La casa se había transformado en algo distinto. Sin mis palabras, sin mis gestos, sin mi esfuerzo, todo parecía más apagado. Las niñas se empezaron a mostrar señales de incomodidad. Al principio, creí que estaban simplemente incómodas con mi actitud, pero pronto entendí que algo más profundo se estaba gestando. Ya no sabían cómo relacionarse con la nueva versión de mí, esa que no se desvivía por ellas. Una tarde, después de una cena especialmente callada, Sofía se animó a hablar. ¿Por qué ya no estás ayudando?, preguntó sin mirarme. Estaba sentado con un libro en las manos. No levanté la vista. Porque ya no quieren que lo haga. Dijeron que no soy su padre. No tendría sentido seguir fingiendo. ¿No? Ella frunció el ceño, sorprendida por la frialdad en mi voz. Parecía que las palabras le golpeaban más ahora que cuando las había dicho ella. Rebeca también estaba allí, quieta, escuchando. No fue eso lo que quisimos decir, murmuró Sofía. ¿No? Interrumpí. Entonces, ¿qué quisieron decir? Porque lo que escuché fue claro. Que yo no era su verdadero padre. Que no podían creer que su madre se hubiera casado conmigo. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier discusión. Nadie dijo nada. Ni Carolina, que había estado sentada todo ese tiempo sin intervenir, ni las niñas. Yo tampoco tenía ya nada más que agregar. Al día siguiente, dejé de hacer incluso las cosas más pequeñas. Ya no lavaba los platos cuando todos terminaban de cenar. Ya no les dejaba dinero para la tiendita. Si me preguntaban algo sobre sus tareas, les decía que buscaran en internet. Todo lo que era antes, desapareció. Y poco a poco, lo empezaron a notar. Para el jueves, Sofía ya no disimulaba su incomodidad. Me miraba de reojo, esperando que dijera algo, que hiciera algo, pero no lo hacía. Me limité a existir, nada más. Y entonces, una noche, Rebeca se acercó con paso lento, nervioso. Papá, ¿podemos hablar? Su voz era suave, insegura. Me tomó por sorpresa. La miré, pero no con la ternura de antes. Con distancia. ¿Sobre qué? Lo siento, dijo en voz baja. No quise decir lo que dije. Ninguna de las dos lo quiso. Solo estábamos enojadas. Sus palabras estaban llenas de culpa. Era evidente que no estaba acostumbrada a este tipo de conversaciones. Pero yo tampoco estaba listo para dar un paso atrás tan rápido. Deberías haber pensado en eso antes, respondí, seco. Ella bajó la mirada. Sus hombros cayeron, y por un momento pareció que iba a llorar, pero se contuvo. Se sentó en silencio a mi lado. No dije nada más. Dejé que el silencio hablara por mí. No era venganza. Era dolor. No podía simplemente borrar lo que había escuchado. No podía regresar a ser el hombre que ellas creían que siempre estaría ahí, sin importar lo que le dijeran. Al día siguiente, Carolina me confrontó. Ya dejaste claro tu punto, me dijo con el ceño fruncido. ¿Por qué sigues castigándolas así? No las estoy castigando, le respondí, con una calma que ocultaba el caos que llevaba dentro. Solo les estoy dando espacio para pensar. No pueden decirme que no soy su padre y luego esperar que todo vuelva a ser como antes. Ella suspiró, agotada. Sabía que tenía razón, pero no quería admitirlo. Creo que se dan cuenta de lo que han hecho, dijo finalmente. Pero estás empeorando las cosas.
No está siendo justo. Eso sí me hizo reaccionar. Me levanté, fastidiado. ¿Justo? ¿Y qué hay de lo que ellas dijeron? ¿Eso fue justo? Carolina no supo qué responder. Me miró como si buscara algo que la salvara del momento. Pero no había nada. Los días siguientes fueron aún más tensos. Las niñas no sabían cómo acercarse, y yo no estaba dispuesto a poner el puente esta vez. Por primera vez en mucho tiempo, ellas eran las que se esforzaban por buscarme con la mirada. Por primera vez, sentían el vacío. El sábado siguiente, Carolina me pidió que la acompañara a una reunión de padres y maestros. Dudé. No quería fingir frente a nadie. Pero accedí. La reunión fue incómoda. No tanto por lo que dijo la maestra, sino por la forma en que mi hija menor, Sofía, me evitaba con la mirada. Parecía avergonzada, como si supiera que había hecho algo imperdonable. Al salir, Carolina me tomó del brazo. «Tienes que hablar con ellas», me pidió. «No van a resolver esto solas. Tú eres el padre». Me detuve de golpe. ¿En serio? ¿Yo soy el padre? Porque la última vez que lo comprobé, fueron ellas las que decidieron lo contrario. No dijo nada más. En el coche, nadie habló. Y cuando llegamos a casa, ambas niñas nos esperaban en la puerta. El ambiente era extraño, como si supieran que algo estaba por estallar. Pasé de largo. No iba a ser yo el que rompiera el hielo. Pero cuando entré a la sala y me senté, ambas me siguieron. Permanecieron en la puerta, sin decir nada. Hasta que Sofía dio un paso adelante. «Papá, ¿podemos hablar?» Sentí una punzada en el pecho. Pero no lo demostré. ¿Hablar? ¿Ahora sí? ¿Qué pasó con cuando me dijiste que no era tu verdadero padre? Ambas bajaron la mirada. Se encogieron, como si mis palabras fueran un espejo y no les gustara lo que veían. Vi a Sofía dar un paso más hacia el centro de la sala. Su mirada se mantenía baja, las manos entrelazadas, los hombros encorvados como si cargara algo demasiado pesado para su edad. «No lo dije en serio», susurró. Estaba enojada y confundida. No sé por qué lo dije. Sus palabras sonaban sinceras, pero no eran suficientes. «Lo sé», le respondí, con voz baja pero firme. «Pero aún así lo dijiste». Y dolió. Me sentí agotado, como si toda la energía se hubiera drenado en esa conversación. Quería perdonarlas. Parte de mí quería abrazarlas, decirles que todo estaba bien. Pero sería una mentira. No estaba bien. No podía simplemente actuar como si nada hubiese pasado. «He estado pensando en todo esto», continué. «Y sigo sin entender por qué. ¿Por qué me apartaron así después de todo lo que hice por ustedes?» Rebeca, que hasta entonces no había dicho ni una palabra, levantó la vista desde su rincón y se acercó con pasos vacilantes. «No lo sé, papá», dijo, su voz apenas audible. «No sé qué estábamos pensando. Solo, lo dijimos, pero no lo sentimos. De verdad lo sentimos». Las miré a ambas. Eran mis hijas. Tal vez no de sangre, pero sí de vida. Las había visto crecer. Les había enseñado a andar en bicicleta. Había estado ahí cuando tuvieron fiebre, cuando pelearon con amigas, cuando lloraron por cosas que solo las niñas entienden. Y sin embargo, me habían hecho sentir como un extraño. «Lo siento, no arregla todo», dije finalmente. «No pueden decir que no soy su padre y luego esperar que todo vuelva a la normalidad cuando sea conveniente para ustedes». Ellas bajaron la cabeza, con los ojos llenos de culpa. Su arrepentimiento era real, pero el daño también lo era. En ese momento, Carolina apareció en la puerta. Nos observó en silencio. No intervino, tal vez porque por fin entendía que esto era algo que solo nosotros tres podíamos resolver. Las niñas se quedaron ahí de pie por unos segundos más, hasta que se retiraron lentamente. No dije nada. No las detuve. No tenía más palabras. Solo una sensación agria en el pecho que no terminaba de irse. Durante los días siguientes, no hubo más intentos de disculpa. Pero hubo algo diferente. Pequeños gestos. Rebeca dejó su plato en el fregadero después de cenar. Sofía me dejó un vaso de agua junto a la cama sin decir nada. Cosas pequeñas, pero distintas. Como si intentaran comunicarse sin palabras. Yo no cedí. No por orgullo, sino porque aún no estaba listo. El dolor todavía era más grande que la voluntad de olvidar. Y entonces llegó el siguiente sábado. Carolina me pidió que arreglara la lámpara del pasillo. Era una de esas cosas que yo solía hacer sin que me lo pidieran, con gusto, como parte de ese rol de padre de familia que había adoptado.
Me limité a decir, pídele a su verdadero padre que lo arregle. Fue cruel. Lo supe desde el momento en que lo dije. Pero lo necesitaba fuera. Carolina se quedó en silencio. No me lo pidió otra vez. Esa tarde, mientras leía en la sala, Sofía entró con paso cauteloso. Llevaba en las manos algo que no esperaba. Una vieja caja de recuerdos. Dentro había dibujos, cartas del Día del Padre, fotos de cuando eran pequeñas y me llamaban papá con la voz rota de emoción. Lo colocó frente a mí sin decir una palabra. Abrí la caja. En la parte superior había una carta escrita con su letra de niña. Para el mejor papá del mundo, gracias por cuidar de mí cuando tengo miedo y hacerme reír cuando estoy triste. Mi garganta se cerró. No podía leer más. No sé en qué momento olvidamos todo esto, dijo Sofía, con la voz quebrada. No fue justo. No fue cierto. No pude decir nada. Solo asentí. En ese instante, entendí que lo que estaba roto no era solo mi relación con ellas, sino mi propia idea de lo que significaba ser padre. Ser padre no era dar y recibir amor incondicional todo el tiempo. Era también aceptar que incluso los hijos pueden fallarte, herirte, decepcionarte, y que aún así, sigues ahí. Pero también comprendí que no podía regresar a lo de antes sin condiciones. Necesitaba algo más. No solo palabras. Necesitaba señales de cambio. Gracias por mostrarme esto, le dije. Pero necesito tiempo. No sé si esto se puede arreglar del todo. Ustedes tendrán que demostrarlo. Ella asintió, sin protestar. Tal vez porque lo entendía. Tal vez porque sabía que, por primera vez, yo también necesitaba ser cuidado. Esa noche no dormí bien. No por enojo, sino por nostalgia. Por todas las veces que había estado ahí sin dudarlo. Por todos los momentos en que creí que eso bastaba para que me vieran como su padre sin cuestionarlo jamás. Al día siguiente, mientras preparaba café en la cocina, encontré una nota en el refrigerador. Era de Rebeca. Hoy voy a preparar la cena. No será perfecta, pero quiero intentarlo. Gracias por todo lo que hacías por nosotras. Nunca lo valoramos hasta que lo perdimos. Te quiero, papá. La leí 2 veces. Luego me senté en silencio. Había algo en ese gesto que me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. La nota de Rebeca me conmovió más de lo que quise admitir. No por lo que decía, sino por lo que implicaba. Por primera vez desde aquel martes en el que escuché esas palabras que aún dolían, ella estaba tomando acción. No era una disculpa vacía ni una promesa vaga. Era un acto. Esa tarde llegué del trabajo y la casa tenía un aroma distinto. Algo se cocinaba en la estufa, y había un intento torpe de mesa puesta. Los cubiertos desordenados, las servilletas mal dobladas, pero con un esfuerzo que no podía pasar desapercibido. Sofía y Rebeca estaban en la cocina, moviéndose con nerviosismo. Cuando me vieron, dejaron de hablar. «Hola, papá», dijo Sofía, con voz apenas audible. «Ya está casi todo listo». No dije nada. Me limité a dejar mis cosas y sentarme en la sala, como lo había hecho tantas veces antes. Solo que esta vez, sentía que algo se estaba moviendo. Lentamente, pero se movía. Durante la cena, Carolina intentó iniciar una conversación, pero fue Sofía quien rompió el hielo. «¿Te gustó el arroz?», preguntó con una timidez que hacía meses no le veía. «Sí, está bueno», dije sin entusiasmo, pero sin dureza. Ella asintió. No parecía esperar más, pero noté que sonrió apenas, como si esas pocas palabras fueran un premio enorme. Después de la cena, me ayudaron a levantar los platos. No era usual. Antes, solían marcharse directamente al cuarto o seguir pegadas a sus teléfonos. Pero esta vez, Rebeca se quedó incluso para secar los trastes. Y cuando me acerqué para agradecerle, me dijo algo que se quedó grabado en mí. «No sabemos cómo arreglar lo que rompimos, pero no queremos que sigas sintiéndote solo en tu propia casa». Me dejó sin palabras. Por primera vez, ellas estaban tratando de entenderme a mí. No solo querían que las entendiera, sino que estaban reconociendo que yo también necesitaba ser escuchado, valorado, cuidado. Los días siguientes trajeron pequeños avances. Sofía me preguntaba sobre mi trabajo. Rebeca me pidió ayuda con una tarea. Carolina estaba más atenta, más presente, como si hubiera comprendido por fin el peso que siempre había llevado solo. La casa, poco a poco, iba llenándose de nuevo con esos detalles cotidianos que crean una familia. No eran grandes gestos, pero sí consistentes. Y entonces,
Llegó el momento que marcó la diferencia. Era domingo por la tarde. Estábamos todos en casa, sin ningún plan en particular. Carolina sugirió sacar los álbumes de fotos. Al principio dudé. No sabía si estaba listo para volver a ver todo eso. Pero accedí. Nos sentamos en la sala con las fotos abiertas sobre la mesa. Imágenes de viajes, cumpleaños, abrazos espontáneos, risas congeladas en el tiempo. Y entre todo ese mar de recuerdos, Rebeca levantó una de las fotos y la mostró. Era yo, sosteniéndola en brazos, el día en que aprendió a andar en bicicleta. Ese día te caí encima y me dolía todo, dijo, sonriendo. Y tú te quedaste conmigo en el piso, haciendo chistes hasta que dejé de llorar. Sí, lo recuerdo, respondí. Sofía también agarró una foto. Y este fue el festival donde nos ayudaste a hacer los disfraces. Te quedaste despierto hasta las 3 de la mañana cosiéndole lentejuelas al mío. Todos reímos, incluso yo. No por el recuerdo en sí, sino porque sentí que era un puente. Uno que podía cruzar, con cautela. ¿Sabes? Dije. Yo nunca me vi como alguien extraordinario. Solo trataba de hacer lo correcto. Ustedes eran mis hijas, aunque no llevara mi sangre. Y pensé que eso bastaría. Que con amar era suficiente. Sofía bajó la mirada. Lo fue, dijo. Lo sigue siendo. Solo que fuimos demasiado tontas para verlo. Rebeca asintió. Pensamos que decir eso no tenía consecuencias. Pero nos equivocamos. Aprendimos la lección. Solo. Esperamos que algún día puedas perdonarnos de verdad. Guardé silencio por unos segundos. Las palabras estaban ahí, a punto de salir, pero me las tragué. No porque no quisiera perdonarlas, sino porque perdonar no es una decisión de un solo momento. Es un proceso. Y yo estaba apenas en el inicio. Las estoy escuchando, dije finalmente. Estoy aquí, pero necesito que sigan demostrando que esto les importa. No solo con palabras, sino con hechos, como lo han hecho esta semana. Ambas asintieron, y por primera vez en mucho tiempo, vi esperanza en sus rostros. No expectativa, no exigencia. Esperanza genuina. La semana continuó con una dinámica completamente distinta. Las tensiones no desaparecieron de inmediato, pero ahora había un esfuerzo mutuo. Carolina, por su parte, empezó a intervenir más activamente. Ya no esperaba que yo cargara con todo, y cuando me ofreció preparar mi almuerzo para el trabajo por primera vez en años, supe que algo profundo había cambiado. Una noche, Rebeca me entregó otra nota, esta vez escrita con más madurez. Papá, lo que dijimos no define lo que eres. Lo que has hecho por nosotras sí. Gracias por no rendirte del todo. Queremos recuperarte. Y no solo con palabras. Vamos a hacer el esfuerzo, todos los días, si tú nos dejas. La guardé en mi cartera. Todavía la tengo ahí. Hoy las cosas no son perfectas. Hay días buenos y días difíciles. A veces vuelven los silencios incómodos. Pero también hay abrazos repentinos, cenas compartidas y conversaciones en las que no necesito traducir lo que siento, porque ellas ya lo entienden. Aprendimos todos, a la fuerza, lo que significa ser familia. No es tener la misma sangre ni compartir apellidos. Es estar ahí incluso cuando el amor se pone a prueba. Incluso cuando duele. Y si algo tengo claro, es que aquel martes silencioso no fue el final. Fue el principio de una familia más honesta, más madura, y quizá más fuerte que nunca.